Hola, estudiantes del grado noveno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a, en esa tercera parte del video, a mirar la sal oxisal, cómo se forma y cómo a partir de la neutralización, que es lo que vamos a hacer ahorita, a poder realizar, sacar los nombres de acuerdo a las nomenclaturas de tradicional, stock y sistemática, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, vamos a revisar, ¿cierto? Esos conceptos que son claves para hacerlo partiendo de los estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, miren, yo tengo en ese caso, para el caso del oxisal, el ácido, que en ese caso es oxácido, más el hidróxido. Seguimos utilizando el mismo, ¿de acuerdo? Pero pueden hacerlo con los demás ejercicios y le va a dar igual, ¿de acuerdo? Referente obviamente al tipo de sal que deseen buscar. Entonces, a partir de allí, tenemos el ácido oxácido, que en este caso es el ácido sulfúrico, y tenemos este hidróxido que está acá, ¿vale? Entonces vamos a seguir, ¿cierto? Con las reglas de oxidación, aunque hay alternativas para nombrar esas sales. Vamos a partir inicialmente con lo que hemos venido trabajando, y es con los estados de oxidación. También se pueden nombrar las oxisales de acuerdo a los aniones presentes, ¿de acuerdo? Y esos aniones, ¿quién se los va a dar? Los ácidos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para dar pie a ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar los estados de oxidación de todos esos elementos que forman esas moléculas, ¿de acuerdo? Porque ahí va a ser clave en elaboración de la neutralización. Entonces ya sabemos, si lo vivimos en la clase pasada, que en el caso del oxígeno vale estado de oxidación -2, pero como hay 4, entonces -2 por 4, -8, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el hidrógeno, que está acá, ¿cierto? Sabemos de que su estado de oxidación es +1. Entonces, +1 por 2 es ¿cuánto? +2, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero para que esto me dé 0, de buscar el estado de oxidación del azufre, claro está, es buscar un número que sumado con el 2 me dé +8 para que con el -8 me dé 0. Ese número es +6, ¿de acuerdo? Entonces, +2 +6 +8 -8, 0. En el caso del hidróxido, pues ya sabemos, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de oxidación del calcio y el del OH? ¿De acuerdo? Recuerde que yo puedo cruzar aquí ese subíndice y me sirve para elaborar determinar el estado de oxidación del calcio, que en este caso es +2, ¿de acuerdo? Y que obviamente el calcio con subíndice 1 va a ser el estado de oxidación del OH, que es -1, ¿cierto? Pero si usted multiplica 2 por -1, eso es igual a -2, ¿cierto? Y más 2 menos 2 es igual a ¿cuánto? A 0, ¿de acuerdo? -2, ¿listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a armar? La sal. Entonces es importante. ¿Qué dato usted necesita? Usted necesita el dato del metal, ¿de acuerdo? Del hidróxido y del azufre, ¿de acuerdo? En este caso, el elemento que está en medio del oxácido. Esos son los dos estados de oxidación que usted necesita saber para armar la sal, ¿de acuerdo? Y obviamente también lo referente al anión, que es el SO4, ¿sí? O sea que acompañado del azufre va el oxígeno con esos 4 átomos, y esta molécula entre el azufre y el oxígeno determinan un estado de oxidación. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, usted necesita la parte positiva del hidróxido, que en este caso es el calcio. Yo lo escribo aquí, ¿cierto? El calcio, ¿cierto? Y escribo la parte negativa del ácido, que en este caso es ¿quién? El SO4, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a poner aquí en el calcio su estado de oxidación, que es +2, ¿cierto? ¿Sí o no? Y voy a poner entre paréntesis el SO4. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuál es el estado de oxidación del SO4? Pues usted resta +6, bueno, aquí está, +6 -8, +6 -8, ¿cuánto es? -2. Entonces yo pongo aquí -2. ¿Listo? Y automáticamente tenemos que también se da el agua, ¿sí? pH igual a 7. Entonces, voy a reescribir la ecuación química para hacer claridad en lo siguiente. Entonces yo digo que el ácido sulfúrico, aquí está, el ácido sulfúrico, ¿sí? Más el hidróxido de calcio, ¿sí? Va a formar, ¿cierto? La siguiente sal. ¿Cuál va a ser la sal que se va a formar aquí? Mire,
Anteriormente nosotros cruzamos los estados de oxidación, ¿cierto? Pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mire que al restar más 2 con el menos 2 aquí me da 0. Si aquí tuviera un 3 y aquí el menos 2, ahí sí hago el cruce. Entonces cruzo aquí el 3 y acá el 2, ¿de acuerdo? Pero como no, ¿cierto? Entonces como me da más 2 menos 2, 0, entonces no tengo necesidad. Entonces simplemente hago esto, muchachos, mire. Mire cómo lo escribo. ¿De acuerdo? Esa es la sal. ¿Listo? Y obviamente tienen el agua. ¿Listo? Muy bien. El H2. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, a partir de allí, muchachos, mire cómo me queda la fórmula química. ¿Vale? Entonces, a partir de allí, ¿sí? Es diferente, y voy a hacer con un ejemplo, a esto, mire. Si aquí tuviera cobre más 3, ¿cierto? ¿Sí? Con esta oxidación más 3. Y el mismo SO4 con esta oxidación menos 2, mire, aquí ya no lo puedo cruzar, ¿de acuerdo? Porque al hacer la resta de esos dos estados de oxidación, ¿cuánto me da? Más 1. Y me tiene que dar ¿cuánto? 0. Para que eso me dé 0, debo hacer lo siguiente. Este 3 se cruza por acá y va a ser el subíndice del SO4. Y este menos 2 va a ser el subíndice de ¿quién? Del cobre. Entonces mire cómo queda. Quedaría de esta forma, mire. Entonces reescribo, entonces mire. Ahí sí no quito el paréntesis, ¿sí? Entonces, este 2 que está aquí, se va para donde está el cobre. Entonces, mire, acá está, ¿cierto? Y este 3 que está acá, se va a hacer el subíndice del SO4, el anión. Miren, ¿de acuerdo? Que si usted quiere comprobar si le da 0, entonces utiliza los estados de oxidación que usó aquí, ¿cierto? Más 3 aquí, ¿cierto? Y menos 2, ¿y cuánto le da? Entonces, menos 3 por menos 2 es ¿cuánto? Menos 6, ¿cierto? Y 2 por 3, más 6, ¿cierto? Más 6 menos 6, 0, ¿cierto? Así es cuando nosotros hacemos el cruce de los estados de oxidación, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, mire, en términos de buscar la sal, para nombrarla, de acuerdo a la neutralización, mire, así lo hacemos, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a mirar, ¿cierto?, cómo se nombran en las tres nomenclaturas, ¿listo? Que es un ejercicio fácil de hacer también, ¿listo? Muy bien, entonces voy a partir de lo siguiente. Vamos a escribir la molécula en cuestión, que es esta, ¿cierto? Esa es la que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Sí o no? Y necesitamos trabajarla en nomenclatura tradicional, ¿cierto? ¿Cómo llaman tradicional? Tradicional. Entonces, fundamental en la tradicional, dos cosas. La primera, ¿sí? Los estados de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación en este caso de los elementos que están acá? Entonces, recordemos de que el calcio es más 2, ¿cierto? El del azufre es más 6 y el del oxígeno menos 8, ¿cierto? Porque obviamente, como dijimos, el oxígeno es menos 2, uno solo, pero como hay 4, entonces multiplico menos 2 por 4, menos 8. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a partir de lo siguiente, muchachos. Vamos a partir de lo siguiente. Eso es uno, saber los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar al azufre, al átomo central, como prefijo, ¿de acuerdo? Y terminamos con el calcio. ¿Listo? Así es como vamos a nombrar una oxisal, ¿correcto? Entonces, a partir de allí, usted va a tener en cuenta lo siguiente, porque recuerde, mis queridos estudiantes, que para la tradicional necesitamos utilizar este cuadro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación, yo utilizo esos prefijos o sufijos. Recuerde que los prefijos son el hipo, ¿cierto? Y el per, y los sufijos son el oso y el ico, ¿de acuerdo? Entonces, recuerde que los elementos químicos, hay elementos químicos que tienen más de un solo estado de oxidación, más de uno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que revisar con cuál es el que trabaja para ahí sí hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo con lo que vamos a hacer ahorita, mire. Si de acuerdo al cálculo del estado de oxidación, en el caso del átomo central del azufre, ¿cierto? Si su terminación es ico, ¿cierto? Para la sal, así lo aquí, para la sal vamos a utilizar ato, ¿listo? Y si termina en oso, para la sal va a ser ito, ¿listo? ¿Sí o no? Entonces tenemos que mirar, porque con esto es que vamos a empezar a nombrar la sal, ¿correcto? ¿Sí?
de acuerdo a este valor que nos están dando, ¿sí? A este ico y a este oso. ¿De qué depende este ico y este oso? Dependiendo de la cantidad de estado de oxidación del azufre y que de acuerdo con el que esté utilizando, mirar cuál le ponemos, o oso o ico, ¿de acuerdo? O si hay que ponerle hipo, o si hay que ponerle per, ¿de acuerdo? Entonces, si usted revisa en la tabla periódica o en la tabla que yo le di en la diapositiva, en la clase anterior, mire, el azufre tiene 3 estados de oxidación. ¿Cuáles son? Más 2, más 4 y más 6. Entonces lo que usted hace aquí es escribirlo. Lo voy a seguir aquí, mire. Azufre, ¿cierto? Tiene más 2, más 4 y más 6, ¿cierto? Son los estados de oxidación. Entonces, si utilizáramos el primero, ¿cierto? Deberíamos tener en cuenta que sería con un prefijo hipo, parte de la raíz del azufre y terminación oso. Si utilizáramos el más 4, sería oso. Y si utilizamos el más 6, el ico. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿con cuál de estos estados de oxidación el que está trabajando el azufre en esta sal? Para empezar a nombrarla en tradicional. Entonces, A es 6. A como es 6, quiere decir que vamos a utilizar esta terminación. Estamos utilizando el más 6, ¿cierto? Entonces, la terminación en este caso sería ico. Y dijimos que para la sal vamos a utilizar el ato o el ito. Cuando utilizo ato, si la terminación es ico. Y utilizo ito cuando la terminación es oso. Como en el caso del azufre, que es el que vamos a empezar a nombrar, está en ico, automáticamente decimos de que en su terminación no le ponemos ico, sino ato. ¿De acuerdo? O sea, ese ato acompañado con la raíz de inicialmente la raíz del nombre del azufre y la terminación ato, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos acá. ¿Cómo llamamos a esa sal en tradicional? Muy sencillo. Entonces, partimos acá del átomo central, del azufre, como cuando tomamos los ácidos. Partimos del átomo central, ¿cierto? Y como trabaja con el más 6, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar parte de la raíz del azufre. Se llama así, sulf. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sulf. Y en este caso, ¿sí? Como es más 6, el que está trabajando, deberíamos usar ico. Pero no vamos a usar ico porque no estamos trabajando los ácidos, sino las sales. Y si termina en ico, ¿qué pasa? Mire, termina en ato. Entonces yo digo que en vez de ponerle ico, yo le pongo ato. Entonces yo le pongo ato. Mire cómo suena. Mire, le pongo acá sulf y terminación ato. Entonces, ¿cómo suena? Sulfato. ¿De acuerdo? Sulf y le pongo la terminación ato. Sulfato. ¿De acuerdo? Entonces sería sulfato y seguido con el calcio. ¿De acuerdo? Pero ¿cuántos estados de oxidación tiene el calcio? Búsquelos. Tiene uno nomás. Entonces, si es un estado de oxidación, recuerde que, mire, ¿qué pasa? Va a tener terminación ico. ¿De acuerdo? Entonces sería, en este caso, ahí no le ponemos ato, solamente le ponemos ato o ito al átomo central, en este caso el azufre. En el caso del calcio no va a ser necesario. ¿Listo? Lo ponemos normalmente. Entonces sería sulfato, y como la terminación para uno solo es ico, puede ser sulfato, parte del nombre del calcio, cal, y la terminación ico. O, como tiene un solo estado de oxidación, puede también llamarse sulfato de calcio. Entonces sería sulfato, parte de la raíz, vamos a hacerlo completo, ¿cierto? Cal, pero como tiene un solo estado de oxidación, la terminación es ico. Sería sulfato cálcico. Pero si usted me dice que se llama sulfato de calcio, es válido porque el calcio solamente tiene un solo estado de oxidación. Y a esos que tienen un solo estado de oxidación, uno solo nomás, le hacemos esa excepción, ¿de acuerdo? Pero si usted quiere nombrarlo así, no hay problema. Sulfato cálcico. Eso también depende de la raíz del elemento, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora, de acuerdo con estos muchachos, podemos nombrarlo sin ningún problema referente a stock. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a partir de allí, ¿cómo nombramos esta molécula en stock? ¿De acuerdo? ¿Sí? Para nombrarla en stock, ¿vale? Nombrarla en stock, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer usted?
Entonces es muy sencillo, muy sencillo. Usted va a tomar este nombre, sulfato. Usted escribe sulfato, ¿cierto? Sulfato, ¿cierto? Y va a decir sulfato de calcio, ¿sí? Va a ser lo mismo como hicimos con la binaria. Sulfato de calcio, ¿cierto? Sulfato, mire, escribe de calcio y pone el estado de oxidación del calcio escrito en número romano. Que como el calcio tiene un número de oxidación más 2, escribo el 2 en romano, ¿de acuerdo? Pero también no es necesario ponerlo porque tiene un solo estado de oxidación. Pero si usted gusta, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, a partir de allí, muchachos, vamos a mirar cómo nombramos en sistemática, ¿de acuerdo? ¿Listo? Que es muy fácil también de hacer, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para hacerlo, vamos a poner sistemática. Muy sencillo. Voy a empezar a contar, ¿cierto? La cantidad de oxígenos que hay aquí. Inicio por aquí. ¿Cuántos átomos de oxígeno aquí? 4. Listo. Como son 4, entonces yo pongo la palabra, cuando son 4, es tetra, ¿cierto? Y pongo la palabra oxo. Oxo, tetraoxo, quiere decir que tengo 4 oxígenos. Entonces pongo tetraoxo, ¿de acuerdo? Y sigo con la palabra sulfato. Sulfato, ¿cierto? Tetraoxo sulfato. Y pongo entre paréntesis el estado de oxidación de quién. Voy a poner el estado de oxidación del azufre, ¿de acuerdo? En la molécula, escrito en número romano. Entonces, usted lo que va a hacer es escribir el número romano de acuerdo al número de oxidación del azufre, que ¿cuál fue? Más 6. Entonces, como es 6, usted pone aquí el 6. Listo. Tetraoxo sulfato 6, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y termina diciendo de calcio. De calcio. Listo. Y mire que ahí terminé. ¿Sí? Mire, partí de la neutralización. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, muchachos, es básico, fundamental, trabajar los estados de oxidación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a partir de allí, muchachos, vamos a revisar un ejercicio donde no necesariamente me den la neutralización, sino que solamente me dan la fórmula química. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí voy a hacer ese ejercicio. Entonces, ojo con esto. Vamos a hacer ese ejercicio de aquí. Tengo esta oxisal, ¿sí o no? Entonces, a partir de allí, mire, ¿cómo lo hago a partir de aquí? Fácil, muchachos, sencillo. Sigan la regla de los estados de oxidación. Entonces, yo conozco unos valores, que es ¿cuál? El oxígeno, que es menos 2, ¿cierto? Entonces, menos 2 por 4, ¿cuánto es? Menos 8, ¿cierto? Y a partir de allí usted empieza a jugar con los estados de oxidación del hierro y del azufre, por eso usted tiene que mirar cuáles son los estados de oxidación, cuántos son, ¿de acuerdo? Para que usted pueda hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Mire, entonces si miramos acá en la tabla periódica, mire, el azufre tiene 3 estados de oxidación, más 2 más 4 más 6, y el hierro tiene solamente 2, más 2 y más 3. Entonces vamos a escribirlos. Los voy a escribir aquí. Entonces el hierro tiene ¿cuánto? Más 2 y más 3, ¿cierto? Y el azufre, dijimos de que tiene más 2, más 4 y más 6, ¿cierto? Son los 3 estados de oxidación. ¿Y qué es lo que usted va a hacer para que esto me dé 0, ¿cierto? Y podemos hablar de una sal neutra y saber con qué estado de oxidación está jugando esos dos elementos para empezar a nombrar. Pues usted hace aquí toda la operación matemática para mirar que de estos dos números de oxidación que yo tenga aquí, de acuerdo a los que están establecidos, pues me dé 8, ¿cierto? Para que su restado con el menos 8 me dé 0. Entonces ya sé que el hierro va a jugar con el más 2, ¿cierto? ¿Sí?
y el azufre con él, más 6, ¿de acuerdo? Entonces tengo más 2 más 6, más 8, menos 8, igual a 0, listo, ¿de acuerdo? Y ya puedo empezar a nombrar en tradicional, stock y sistemática. Entonces, ¿cómo llamamos en tradicional? Tradicional. Tradicional. Sencillo. Si yo hablo en tradicional, ¿cierto? ¿Sí? Parto del átomo central, ¿cierto? Tengo en cuenta que si termina en ico, va a ser, en este caso, ato, ¿cierto? Y si es oso, hito. ¿Sí o no? Entonces, a partir de allí, ¿cierto? Empezamos a ¿qué? A trabajarlo. ¿Listo? Recuerde que este ico, ato, oso, hito lo aplico al átomo central. O sea, esto lo debo trabajar para el átomo central. ¿Quién es el átomo central? Átomo central, ¿quién es? En este caso es el azufre. ¿Listo? Ahí yo le voy a poner esos sufijos, ¿de acuerdo? Entonces, como dijimos, vimos en la clase, en el anterior ejercicio, ¿sí? Que miren, que depende del estado de oxidación del azufre, miren. Este es hipooso, porque como son 3, miren, seguimos las reglas, muchachos, miren, las reglas. La tabla que yo le he mostrado siempre. Como el azufre tiene 3, estado de oxidación, mire cómo queda. Y con qué estado de oxidación está jugando. Debemos meterlo allí. Entonces dice así. Si este es oso, ¿sí? Mire, aquí. Este es oso. Y este es ico, ¿de acuerdo? Como está trabajando con el más 6, ¿cierto? Entonces sería la terminación ico, pero como es el átomo central, va a ser terminación ato. Entonces es lo mismo, mira. Pongo acá. Parte de la raíz del azufre que es sulf, terminación ato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y termino con el hierro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como el hierro está dando con el más 2, y aquí tiene 2, si fueran 2, como lo tengo aquí, mire, ¿sí? El primero va a ser oso y el segundo va a ser ico. ¿Quién va a ser en este caso el oso y el ico? El oso va a ser el 2, el más 2, y el ico, ¿quién? El más 3. Como estamos hablando con el más 2, entonces sería este de acá. Entonces, en ese orden de ideas, partimos de la parte de la raíz del nombre del hierro, que sería fer, ¿de acuerdo? Y la terminación oso, que sería sulfato ferroso. ¿Lo ven? Miren. Sulfato ferroso. Y así se llama. Sencillo, ¿sí? ¿Cómo es en stock? En stock. ¿Sí? En stock hacemos como en el ejercicio anterior. Entonces yo pongo sulfato, ¿cierto? De hierro, lo pongo normal, como se llama, de hierro, por el estado de oxidación. Aquí sí lo tengo que poner, ¿por qué? Porque como tiene 2, tengo que especificar con cuál está trabajando. Como es con el más 2, claro, aquí está, entonces yo le pongo aquí, más 2, ¿de acuerdo? Sería sulfato de hierro 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y terminamos con sistemática. Sistemática. Para mirar cómo lo llamamos, ¿de acuerdo? Entonces partimos del oxígeno, ¿cierto? Ahora aquí está. ¿Cuántos átomos hay? Entonces hay 4, yo le digo tetra, ¿cierto? Tetraoxo, ¿sí? Sulfato. Y pongo el estado de oxidación de quién? Del azufre, en este caso del sulfato, o sea, el azufre en la fórmula. Lo escribo en número romano. Entonces yo lo escribo en número romano, el 6, ¿cierto? Y termino diciendo de hierro, ¿sí? Así usted hace, muchachos, mire, así como queda. Así es como usted completa los nombres referente a las oxisales, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y así lo hacen con todos, muchachos. A pesar de que hay elementos repetidos, es la misma cuestión, ¿de acuerdo? Tiene que tener en cuenta los estados de oxidación, cuántos tiene, seguir las reglas en tradicional stock y sistemática, usar muy bien
los estados de oxidación y no van a tener ningún problema. ¿Listo? Bueno muchachos, hasta aquí he llegado con este video, espero que les sirva mucho. Recuerda repetir el video las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, mis queridos estudiantes de grado noveno, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, hasta luego.